Padre, te bendecimos en esta hora, Rey del cielo. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Grande eres tú, reconocido en todas las naciones de la tierra. Tu nombre es alto, tu nombre es soberano, tu nombre es digno. Digno de todo honor, de toda gloria y honra, Señor. Nosotros hoy nos rendimos ante ti en este día. Y declaramos, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia, tu justicia, que se establece en cielo y tierra, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey. Como está escrito en tu palabra, Señor, solo a ti la alabanza, solo a ti la gloria, solo a ti la honra, solo a ti el reconocimiento. Solo tú eres Dios. Dios creador, Dios sustentador. El Dios que da la vida. El Dios que sustenta la vida de todos. A ti, Señor, sea siempre la alabanza. Toda la creación te adora. Toda la creación te reconoce solo a ti como Rey, Señor. Gracias por este día, Señor, en que nos permites poder ministrar tu presencia, adorarte y compartir tu palabra. Conforme, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe hoy. Guíanos por tu Espíritu, Rey del cielo, y haz lo que tengas que hacer en este día sobre nuestras vidas. Ministranos, háblanos, sánanos, libértanos. Manifiéstate sobrenaturalmente sobre nosotros, empodéranos conforme a tu propósito, Señor. Gracias, mi Rey. En tus manos estamos, en las manos y dirección del Espíritu Santo de Dios en esta hora, Señor. A ti sea siempre la gloria. Amén y amén. Bendiciones para todos, reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Gracias porque el Señor nos regala un día más en el que podemos acercarnos a Él y también compartir su santa y bendita, eterna palabra de el Señor. Hoy vamos a continuar con los códigos de comunicación del Espíritu Santo de Dios en su parte número 6 y el tema general que hemos estado llevando, la plenitud del Espíritu, en su parte número 11. Hoy yo quiero invitarles a abrir a todos la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, verso 6 al 8, que dice de la siguiente manera: los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús le contestó: el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. El Señor sea bendiciendo su palabra y haciéndola tangible y real sobre cada uno de nosotros en este tiempo. Aleluya. Miren que este pasaje del libro de los Hechos capítulo 1 marca algunas cosas importantes y fundamentales para la vida de la iglesia. Yo diría vitales, muy importantes. Marca primeramente el hecho de que se confirma la palabra de bendición o promesa que el Eterno le había hecho a los 120 que estaban en el aposento alto. Jesucristo le había dado las instrucciones correctas sobre el hecho de esperar esos días que correspondían hasta que venga la manifestación, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo de Dios en ese día glorioso de Pentecostés. Fueron 10 días de espera, pero la espera valió el hecho de que todo lo que pudieron recibir en ese día fue extraordinario y marcó definitivamente la vida de la iglesia, de esos 120 que estaban esperando anhelantemente la bendición
o el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo le había dado. Y aquí en este pasaje bíblico parte otro código de comunicación del reino que es muy importante y fundamental. En este pasaje bíblico encontramos el código IP, investidos de su poder. El código IP, investidos de su poder. Ya habíamos visto cómo el Señor a través de su palabra establece los principios de autoridad sobre su pueblo, sobre la iglesia. Ahora, a través de la manifestación poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, también hace la promesa de la impartición de un poder sobrenatural, de un poder del Espíritu que de alguna manera guiaría a la iglesia hacia la conquista, hacia el establecimiento, la expansión del reino de Dios, hacia la predicación del evangelio del reino que había sido anunciado por Jesucristo. Un solo evangelio existe y ese evangelio es el evangelio del reino de Cristo, o el evangelio de la gloria del Cristo vivo o viviente, como lo señala la palabra santa de nuestro Dios. Investidos de poder. Toda la vida de la iglesia en el libro de los Hechos fue marcada por esa unción, por ese poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy quizás en este tiempo, ese poder la iglesia solo lo ha interpretado como una unción que viene en un determinado momento, que nos hace sentir muy bien, que nos permite hablar en otros géneros de lenguas, que de repente nos permite danzar, o de repente empezamos a sentir cosas importantes en nuestro ser interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones empiezan a ser agitadas por el Espíritu Santo de Dios. Y hasta allí prácticamente se ha quedado la iglesia con el conocimiento, la revelación de esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo, o de esta investidura de su poder. Solo hasta allí. Entonces empezamos a hablar nuevas lenguas, cantamos cánticos nuevos, alabanzas al Señor, danzamos, nos sentimos con libertad, nos sentimos consolados, nos sentimos empoderados de alguna manera por su Espíritu, nos sentimos alegres, felices de saber que el Espíritu Santo de Dios está allí, de que hemos pasado un momento glorioso, un momento extraordinario en su presencia, o sumergidos en el poder o bajo la unción de su Espíritu. Pero hay algo mucho más grande, mucho más poderoso, que está encerrado o que está guardada como un secreto del reino de Dios en este código, investidos de su poder. Y eso es lo que hoy vamos a profundizar para poder entender qué es lo que abarca esta investidura. Porque como literalmente está escrito, dice: cuando venga sobre ustedes, recibirán el poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra, en todo el mundo. Entonces, la iglesia de hoy ha tomado solamente este pasaje bíblico y esta promesa cumplida de parte del Eterno como una palabra de alcance evangelístico, como una palabra de alcance mundial en el sentido de la salvación, de ir y predicar el evangelio del reino a todas las naciones de la tierra, a cada persona en la tierra, de ir y predicar el evangelio en las naciones de la tierra. Y eso está muy bien, porque es parte de la gran comisión o encomienda divina que Jesucristo anunció en el libro de Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, para toda su iglesia. Pero ese no es el todo. Esa es solo una parte de lo que realmente está escondido en este código de comunicación del Espíritu Santo de Dios llamado IP, investidos de su poder. Pero vamos a adentrarnos en lo que quiero compartir hoy, porque realmente es algo grande, es algo poderoso lo que el Señor tiene para nosotros. En primer lugar, quiero hablar un poco acerca de lo que es la palabra poder. En el diccionario
de la Real Academia de la Lengua, encontramos que esta palabra poder significa dominio, señorío, significa facultad de hacer o de cumplir algo. Significa tener la potestad, la facultad o la jurisdicción. Tiene que ver con el derecho legal asistido que facilita o faculta a alguien a ejercer conforme a la autoridad o al poder en que ha sido investido a obrar, a operar. Es como cuando Jesús dijo que nos daría las llaves del reino y todo lo que se ate en la tierra será atado en los cielos. Se refiere a ese tipo de poder, a ese tipo de facultad. Pero esta palabra poder también significa vigor, significa valentía, significa gran fuerza. Como cuando Pablo pide oración en el libro de Efesios capítulo 6, versos 18, 20 en adelante, a la iglesia dice, oren por mí, para que cuando yo vaya, predique el evangelio con poder, con fuerza, con valor, con gran poder, con manifestaciones del poder del Espíritu. Entonces también está asociado esta palabra poder a este vigor, a esta fuerza, a esta valentía que viene sobre la iglesia, sobre su pueblo. Y de esta manera se puede hablar, se puede predicar el evangelio no solamente por la palabra, sino también con la demostración de hechos gloriosos, maravillosos e importantes, con señales y prodigios como la palabra de Dios nos enseña y los discípulos, según el libro de los Hechos, anunciaron o predicaron. Esta palabra poder también significa grandeza, significa prosperidad, significa bienestar, bienes y riquezas. Significa poseer, poder en todos los sentidos, poseer recursos, poseer dinero, poseer riquezas, ser próspero, ser grande en todos los sentidos. En todos los sentidos abarca esta palabra poder. Pero eso es dentro del diccionario regular de la Real Academia de la Lengua. Ahora bien, si nos adentramos a lo que realmente esta palabra significa dentro de su origen etimológico, de entre la raíz, yéndonos a la raíz sería, del significado real de esta palabra poder va más allá. Es algo glorioso realmente lo que vamos a compartir hoy, a aprender de parte del Espíritu de Dios en este sentido. Muy bien, la palabra poder viene del hebreo koaj, que se traduce como poder. Tiene algunas otras palabras como geburá, que significa poderío. De esta palabra geburá sale la palabra gibor. Y la palabra gibor es una palabra asociada a Jesucristo como el poderoso en batalla, como el valiente en batalla, como el vigoroso guerrero, como el valiente guerrero, como el guerrero de gran poder y de gran fuerza. También viene de ous, terminado en z, ous, que significa fuerza. Esta palabra, o estas palabras tienen que ver con el verdadero poder. Y el verdadero poder es la capacidad de ejercer una autoridad de forma eficaz y efectiva. Y esta capacidad solo le pertenece al Eterno, a Yahweh, nuestro Elohim, a Yeshua, nuestro Mesías Redentor. En el libro de los Salmos, capítulo 62, verso 11, el salmista expresa de la siguiente manera: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, que de Dios es la autoridad, que de Dios es el señorío, es la soberanía absoluta y total. Para poder entender realmente esta palabra en todas las dimensiones que realmente la Biblia la refiere, debemos de considerar 2 cosas. Número 1, la palabra poder relacionado con el Señor, con el Eterno. ¿Cuál es el distintivo de esta palabra, el significado de esta palabra cuando se lo relaciona con el Señor?
Cuando está relacionado con el Eterno, esta palabra significa gobierno. Esta palabra significa autoridad, significa soberanía, significa potestad. Así como cuando Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Significa ese nivel de autoridad, ese posicionamiento de autoridad. Significa un dominio total, a plenitud. Tiene que ver con la omnipotencia del Dios viviente. Toda la capacidad de su poder y de su presencia. Significa gobierno, significa trono del Dios viviente. El Señor gobierna con poder. Es una de las características más expresadas, tanto en el libro de los Salmos como a través de los profetas. El lenguaje de los adoradores en el libro de los Salmos y el lenguaje de los profetas es un lenguaje asociado a esta palabra Coag. Y esta palabra Coag determina ese poder, esa autoridad sobrenatural, soberana del Todopoderoso. Por eso es que en Apocalipsis encontramos las frases: Cristo es el soberano de los reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el Dios de los dioses. Significa ese nivel de poder, un nivel único, característico solo para el Señor o enfocado solo en Él. Él es el que tiene la autoridad suprema sobre todo lo creado, sobre toda la creación. Entonces, poder desde la perspectiva o de la posición de Dios se refiere solo a el atributo que le compete exclusivamente al Rey como omnipotente, como omnipresente y como omnisapiente, el que conoce todas las cosas desde la eternidad y hasta la eternidad, el que conoce absolutamente toda una sabiduría plena y total. En ese sentido se refiere a un poder asociado a una posición, como en este caso el Señor es el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso, el grande, el único, el inmortal, el invisible. Solo compete a su autoridad suprema y a su omnisciencia suprema, a sus cualidades que son solo exclusivas de Él. La palabra poder, cuando se refiere a una autoridad delegada o a un poder delegado o entregado, que es lo que vamos a referirnos hoy, porque dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra poder significa una acción. Por eso es que en el griego se utiliza la palabra dunamis, que tiene que ver con dinamita o dinámica. Tiene que ver con una actividad, con un poder expansivo, con un poder explosivo, con el poder que generaría una detonación de tacos de dinamita, una explosión que afecta a todo lo que está a su alrededor. Entonces significa un poder expansivo, una fuerza expansiva. Esta palabra poder, cuando se refiere a el poder o la autoridad delegada a la iglesia, tiene que ver con el mover de la mano del Elohim o del dedo del Elohim. Tiene que ver con la habilidad, el poder dinámico, el poder de producir, el poder de ser reproductivo, el poder de ser multiplicativo. Tiene que ver con la potencia, tiene que ver con una capacidad de poder. La potencia tiene que ver con un nivel de poder extraordinario. También tiene que ver con esa palabra de que tiene que ver con valentía, que es vigor, que quiere decir valentía, fuerza, poder. O sea, somos investidos de un poder y ese poder nos da la fuerza, la vitalidad, la capacidad. Por eso es que en este sentido, en esta autoridad delegada, esta palabra poder significa la capacidad de hacer,
la capacidad de hacer cosas, de lograr cosas que dentro de lo natural o dentro del humano fuera imposible poder alcanzarlas. Esa es la capacidad, el poder, el vigor de hacer cosas bajo una atmósfera, bajo una unción, bajo un poder en el Espíritu Santo, y de hacer cosas extraordinarias, como cuando Pedro y Juan iban a orar y se encontraron en la entrada del templo llamado La Hermosa. Allí se encontraron un paralítico y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo que tenemos, ¿qué tenían? El poder, tenían la unción del Espíritu. Había una fuerza vital que estaba sobre su vida, que los había empoderado, que los había capacitado para hacer cosas extraordinarias, para soportar pruebas, para soportar dificultades. Un poder de que los había empoderado de tal manera que predicaban la palabra del Señor sin miedo, sin temor. No temían a lo que los hombres le pudieran hacer, a lo que las autoridades les pudieran hacer. No temían absolutamente nada, porque había un poder sobrenatural que estaba operando sobre ellos. Y ese poder es esta investidura, este código del reino, este código de comunicación del Espíritu. Una investidura de un poder sobrenatural que va más allá de lo natural, que rompe los límites de lo natural, que va más allá de las dimensiones de todo lo creado en esta tercera dimensión, que tiene que ver con lo creado, con lo natural. Va más allá, supera, llega a niveles de dimensiones extraordinarias y poderosas. En este sentido, significa también habilidad para operar milagros. Este poder significa habilidad para realizar hechos asombrosos, para realizar señales sobrenaturales, para hacer actos poderosos y maravillosos, para mostrar o manifestar una sabiduría y una revelación que solo viene del Elohim y que es revelado por el Espíritu Santo de Dios, a quien es o ha sido empoderado de esa fuerza o de ese poder, de esa autoridad que es manifestada por el Espíritu Santo del Dios viviente. Esta palabra poder también tiene que ver con una manifestación del reino visible del Dios viviente. Jesucristo dijo: el reino de Dios sufre violencia porque hay una lucha de poderes. Las fuerzas de las tinieblas que resisten en antagonismo, las fuerzas del reino de Dios, el poder del reino de Dios superior, supremo, que ha quebrantado los poderes de las tinieblas y que ha deshecho toda actividad demoníaca, hoy operando ese poder y esa autoridad a través de los embajadores o de la iglesia que ha sido delegada para que manifieste ese poder sobrenatural del Dios viviente. Por eso, en este caso, también significa el poder manifestar las obras del reino. Por eso que Jesucristo decía: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. O sea, es un poder del reino que se manifiesta para quebrantar, para demoler, para derribar, para destruir todo lo que el enemigo ha estado operando o haciendo. Esta palabra también tiene que ver con autoridad delegada o gobierno delegado. El poder o la potestad administrativa que ha sido delegado. Significa también una demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo del Dios viviente. Hay algo escondido detrás de este pasaje bíblico que es fundamental. Uno dirá: ¿por qué el Señor dijo: esperen hasta que sea descendiendo sobre vosotros el poder del Espíritu de Dios? Esperen, quédense en Jerusalén hasta que venga esta señal gloriosa y extraordinaria, y de allí ustedes van a salir con este poder y con esta autoridad sobrenatural a predicar mi palabra. Una cosa estaba aconteciendo de manera gloriosa en los cielos. En el momento en que Jesucristo ascienda a los cielos,
se está cumpliendo lo revelado en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Cuando Apocalipsis capítulo 5 habla acerca de la revelación del gran rollo o el libro del Dios viviente, que significan la sabiduría, la omnisciencia del Dios viviente, un libro que está escrito por delante y por detrás, un libro que está escrito por todos los lados, tiene escritura y que está contenido en sellos y que nadie podía abrir estos sellos. Entonces, en el instante en que Jesucristo asciende, todo ese cumplimiento de Apocalipsis 5 empieza a manifestarse. El Señor les dice: espérense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pues Jesucristo, al ascender, Él estaba siendo en ese mismo instante, estaba siendo glorificado en las alturas. Estaba siendo glorificado, en el Shamayim, en el cielo de Dios. Estaba siendo posicionado, estaba siendo investido como el Rey de los Reyes y Señor de Señores, de una forma más oficial, no porque no lo haya sido, no porque no sea el Rey de los Reyes desde la eternidad, sino que estaba ocurriendo un acto en donde el Padre eterno le estaba entregando a Jesucristo, nuestro Mesías, todo el poder, la autoridad, los reinos, toda la gloria, todas las riquezas, toda la alabanza, todo el honor, toda la dignidad, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 5. Todo se lo estaba entregando. Dos escrituras rápidamente para poder entenderlo. Cuando Jesús fue tentado, recuerde que Lucas dice que el enemigo le decía que todos los reinos de la tierra eran de él y que si solo Jesucristo lo adoraba, él le entregaría el poder o los reinos de la tierra. La otra escritura está en el libro de Hebreos, cuando dice el libro de Hebreos: ¿a quién de los ángeles el Padre eterno ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por debajo de tus pies? Entonces, en ese instante, cuando Jesucristo asciende, y en ese lapso de tiempo de 10 días en lo natural, mientras la iglesia o los 120 que estaban en el aposento alto estaban esperando el cumplimiento de la promesa del Padre, en ese tiempo natural de 10 días se estaba cumpliendo en el Shamayim, en el cielo del Dios viviente, el empoderamiento, la coronación de Yeshua como Rey y Señor, como soberano sobre todas las cosas. Estaba siendo posicionado a la diestra del Eterno, ante el trono de justicia, el trono eterno del viviente que vive. Estaba siendo posicionado como soberano de los reyes, como Rey de los reyes, como Señor de los señores. Estaba entregándosele los reinos, todos los reinos en la tierra, en los cielos, y todo lo que había sido creado, todo lo que había sido creado, estaba hoy siendo puesto bajo sus pies. Él estaba posicionándose en autoridad. Esa fue la razón por la que Jesucristo le dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga o descienda sobre vosotros la manifestación directa del Espíritu y el poder que le había sido asignado a él o que se le había entregado. Estaba él ahora en esa condición de autoridad suprema, entregando a la iglesia desde la posición de autoridad eterna. Le estaba entregando a la iglesia el poder, la autoridad y la gloria. Hay unos pasajes hermosos en el libro de Apocalipsis capítulo 5 que quiero compartir rápidamente para poder tener una idea más fuerte o profunda de lo que le estoy diciendo. Dice el verso 11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Mire que lo primero que se menciona de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes que representan a toda la creación que está adorando ante el trono del Padre, según lo especifica en el capítulo 4 de Apocalipsis, todos dicen:
porque el cordero que ha sido inmolado, todos a una sola voz clamaban y gritaban, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. O sea, lo primero que se menciona que él es digno de tomar es el poder. O sea, le estaba posicionando: Señor, tú eres rey, tú eres Señor, y hoy nuestra alabanza, nuestra adoración te posiciona como rey, como Señor, digno de tomar el poder. De ahí viene la riqueza, la fortaleza, la sabiduría, la honra, la gloria, la alabanza. Pero lo primero que se menciona es: eres digno de tomar el poder. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el honor, tuya es la alabanza. Estaba siendo posicionado. Y sigue diciendo: y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, o sea, todo lo que ha sido creado, oí decir, exaltaban, en otras palabras, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y todos se postraron, todos adoraron, todos se postraron, echaron sus coronas y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Toda la creación, en toda la eternidad, en todos los tiempos, estaba allí. En el tiempo de la coronación, en el tiempo de la investidura total, en el tiempo en que a Yeshua HaMashiach se le estaba dando el reconocimiento eterno de que Él es el Señor de todo, el Señor de todos, de que Él es el que tiene toda la autoridad, toda la potestad. Por eso Jesucristo profetizaba y decía: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando Él asciende y está la iglesia esperando en la tierra, en ese tiempo de 10 días que espera, en el cielo, en el Shamayín del Rey, del reino de Dios, allí Jesucristo estaba siendo investido de poder, estaba siendo coronado. Él se había despojado y había venido como ser humano. Ahora estaba retornando y estaba retomando otra vez su posición de rey soberano absoluto sobre todas las cosas. Esto es glorioso y extraordinario. Una vez que Yeshua es coronado como rey, como Señor, entonces ahí en el día del Pentecostés viene la manifestación sobrenatural del fuego santo, del poder sobrenatural del Dios viviente, y la iglesia reunida, representada en esos 120 del aposento alto, fue ungida, fue investida con este poder, con esta unción, con esta autoridad delegada. La iglesia está siendo posicionada y fue posicionada por Yeshua, el Melech HaMashiach, el Rey Mesías que viene. Estaba siendo posicionada en autoridad. Así como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Él dice: necesitamos tener revelación y entendimiento de esto, porque el Cristo viviente todas las cosas las ha puesto bajo sus pies. ¿A quién de los ángeles el Padre dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies? El Cristo viviente fue coronado. Y la iglesia, el día de Pentecostés, fue coronada también. Ese poder de gobierno, ese poder de dominio, esa autoridad está siendo puesta o establecida sobre la iglesia de una manera extraordinaria y poderosa. Ahora, mire el significado de la palabra coax en este sentido, de la palabra poder, en este sentido de autoridad delegada, tiene un significado. Primero, esta palabra coax es la palabra que normalmente se usa en el lenguaje de los adoradores, en el lenguaje de los profetas, porque es una palabra
de posicionamiento, es una palabra de decreto, es una palabra que establece que el reino de Dios ha sido afirmado sobre la tierra y que el reino de Dios está aquí moviéndose en medio de nosotros y que el cielo gobierna, que desde el cielo el Eterno a través de Yeshua gobierna sobre todos. Y en la tierra la iglesia es la encargada, la empoderada, la embajadora, a la que se le ha dado la autoridad y el poder para manifestar este gobierno poderoso y extraordinario. Ahora bien, ese lenguaje que se utiliza para adorar y ese lenguaje que se utiliza para decretar, esta palabra como autoridad delegada. Entonces, cuando nosotros estamos declarando o profetizando o estamos en un tiempo de adoración, y en ese tiempo de adoración, como dice Apocalipsis 5, que todos cantaban, a Él sea el poder, a Él sea la gloria, a Él sea la autoridad, a Él sea el dominio, a Él sea la alabanza, a Él sea la riqueza. Esa expresión quiere decir una aplicación dinámica del poder que está en Yeshua, que ha sido impartido sobre la iglesia. Y esta palabra, Koach, en este sentido, poder, significa la capacidad de derribar, de derrotar, de prevalecer, la capacidad de mantenerse en autoridad, la capacidad de gobernar, la capacidad de quebrantar, la capacidad de demoler. Así como cuando le dijo al profeta Jeremías, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca, el Señor al poner su mano sobre la boca de Jeremías. Y le dijo, yo te empodero, yo te doy poder, dice literalmente las escrituras. Jeremías capítulo 1. Y te doy poder, y te doy autoridad, y te doy dominio para derribar, para demoler, para quebrantar, para desmenuzar. Ese mismo poder, esa misma autoridad es la que Jesucristo entregó a la iglesia ese día de Pentecostés, después de haber sido coronado en el cielo eterno, en el Shamayim, como el Rey de los Reyes, como el Señor de los Señores, y toda la creación alababa, glorificaba y adoraba el nombre del que vive para siempre. Lo exaltaba. Por eso es que tiene que ver con el lenguaje de los adoradores y el lenguaje de los profetas. Porque en canción, en poesía, en declamación, adoramos y proclamamos, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Rey del cielo. Pero también como profetas, profetizamos y decretamos que del cielo, del Rey de los Reyes, es el poder y la autoridad, y todo tiene que sujetarse, todo tiene que someterse a la autoridad suprema de Yeshua HaMashiach. Esto es extraordinario, esto es poderoso. El Señor, a través de este poder, nos está dando a nosotros una autoridad dinámica para quebrantar, para demoler, para derribar, para destruir y para prevalecer sobre los poderes demoníacos, sobre la enfermedad, sobre las maldiciones, sobre las injusticias, sobre todo lo que el enemigo haya podido sembrar como cizaña en la tierra. El Señor nos da autoridad para aplastar, para demoler, para derribar. Es un poder asignado que la iglesia lo tiene para establecer la justicia de Dios. Recuerde lo que les dije con relación al significado de la palabra poder en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y esa palabra dice facultad para hacer o impedir algo. En otras palabras, el Señor le ha delegado a su pueblo, a sus hijos, la facultad, el poder, la potestad para hacer algo o para impedir que se haga algo. Tenemos la autoridad del Dios viviente para hacer, y también tenemos la autoridad para deshacer o para impedir que algo suceda. Y la iglesia tiene que entender este principio y tiene que manifestar este poder sobrenatural. Tiene que manifestar esta investidura sobrenatural
de poder, de autoridad. No es solamente de sentirse gozoso, de danzar, no es solamente sentirse alegre, hablar nuevas lenguas en un momento especial de regocijo. No es solamente eso. Esa es la manifestación de ese poder o de ese espíritu, del Espíritu Santo, perdón, sobre la vida de alguien. Sino que ese acto te empodera, te ha establecido como un embajador del reino de Dios, de tal manera que ha sido depositado sobre tu vida un poder para aplastar a las tinieblas, un poder para deshacer las obras de las tinieblas, un poder, una autoridad gubernamental del cielo que está por encima de los poderes constitucionales de las naciones, de los poderes constitucionales de algún país en particular, de las leyes o constituyentes que las naciones o cada una de las naciones tenga. El poder que está delegado de parte del cielo es un poder supremo, es un poder superior, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por el Señor. Entonces toda autoridad ha sido puesta por el Señor y Él es el que está por encima de toda autoridad. Por eso es que Él es el Señor, el soberano absoluto de todas las cosas. Quiero concluir con un pasaje bíblico que está en 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5, donde Pablo el apóstol dice que Cristo es el poder y la sabiduría del Dios viviente revelado o manifestado. Y él dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, porque él era muy conocedor, muy sabio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea, solo voy a hablar acerca de Cristo, voy a predicar acerca de Cristo, no voy a hablar de homilética, no voy a hablar de erudición, no voy a hablar de exégesis, no voy a hablar de hermenéutica. Yo solo voy a hablar ahora de Jesucristo y del poder que hay en Él. Es glorioso lo que dice Pablo. Voy a predicar acerca de Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo dice, aquí dejo todo lo que es natural. No voy a hablar nada de los conocimientos filosóficos o de los conocimientos históricos o de los conocimientos religiosos que poseo. Hoy yo solo voy a hablar acerca de Jesucristo, el Rey de los Reyes, de su autoridad, de su poder, de su redención y de lo que Él ha conseguido a favor nuestro. Y mire lo que dice: mi predicación no es o no está fundamentada en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que mis palabras están con demostración de poder del Espíritu Santo. O sea, mis palabras llevan la demostración del Espíritu, o sea, la manifestación poderosa del Espíritu y el poder del Espíritu Santo obrando y operando. Y mire lo que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, o sea, en el conocimiento exegético, hermenéutico, filosofal, no, sino que vuestra fe esté fundamentada en el poder sobrenatural de Dios. Y cuando Pablo dice, para que tu fe esté cimentada en el poder de Dios, se está refiriendo ahora a ese poder que ha sido investido, que ha sido delegado, que ha sido entregado. Y ese poder que hace al Señor el Rey sobre todo. Ese poder que vuelve al Señor el omnipotente, para el cual nada es imposible, para el cual nada es difícil. Habla de un poder que transforma, de un poder que cambia, de un poder que se manifiesta de una manera poderosa y sobrenatural. Yo quiero leer este mismo pasaje del verso 5. Lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y mire lo que dice. Dice, al contrario, fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad.
o es verdadero. Pablo dice que el Espíritu Santo de Dios estaba demostrando, estaba confirmando de que la palabra que él estaba anunciando acerca de Jesucristo es verdadera, es real, es cierta, que la palabra que él estaba predicando estaba siendo confirmada en el poder del Espíritu Santo, porque él predicaba y el poder del Espíritu de Dios se manifestaba. Eso es glorioso y extraordinario. El evangelio del reino que predicamos, el evangelio del reino que hemos recibido es verdadero, y es un evangelio no solamente de letras, o no solamente que queda en letras, sino que es un evangelio que tiene una demostración del poder del Espíritu de Dios, porque así como Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, y antes de que terminara de predicar, el poder y la unción del Espíritu de Dios se manifestó en la casa de Cornelio, y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del poder, fueron investidos del poder. Yo creo que hoy, mientras yo estoy predicando y hablándoles esta palabra, yo creo que el Espíritu de Dios está también empoderando, está también llenando del poder, de la fuerza, del fuego santo. Te está capacitando, te está ungiendo, está derramándose sobre ti un poder extraordinario, una unción poderosa y sobrenatural, un poder que te empodera, un poder que te llena, un poder que te capacita, un poder que hace de ti un hombre valiente, una mujer valiente y esforzada, un poder que te convierte en un león en las manos del Dios viviente, un poder que te hace fuerte en él, para que tú puedas vencer toda adversidad, para que tú puedas destruir y derribar todo diseño, obra, operar de las tinieblas. Un poder que te capacita, que te unge, que te posiciona, que te da autoridad sobre las tinieblas. Un poder que hace que tú puedas vencer todo tipo de pruebas, dificultades y tentaciones. Un poder que te unge, que te capacita para vencer toda adversidad, y todo problema pueda ser superado. Toda situación pueda ser quebrantada. Toda situación sea derribada y destruida, y tú puedas caminar hacia el propósito eterno, hacia la asignación que el Padre te ha entregado, te ha dado para ti desde su eternidad. Un poder para establecer el reino de Dios sobre tu vida, en tu casa, en tu familia, en la ciudad donde tú vives, en la provincia, en la nación donde tú vives, en el continente y en todos los continentes de la tierra, en todos los 4 cabos de la tierra. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el señorío, tiene el dominio para ejercer la autoridad del viviente sobre la tierra. No es solamente hablar en lenguas, no es solamente danzar, es un poder que nos posiciona, que nos da una autoridad sobrenatural, que nos establece dentro del reino de Dios como aquellos que expanden el reino, aquellos que donde quiera que van ponen su pie y declaran: el reino de Dios ha llegado a este lugar, el reino de Dios ha llegado a tu vida, a mi vida, el reino de Dios ha llegado a tu ciudad, el reino de Dios ha llegado a tu nación, el reino de Dios ha llegado a las naciones de la tierra, el reino de Dios se está manifestando en todos los confines de la tierra y está derribando, destruyendo la iniquidad, la maldad, la injusticia, está quebrantando, demoliendo y estableciendo la justicia del Cristo viviente sobre la tierra. Esto es glorioso, esto es poderoso realmente. Tenemos el poder y la autoridad del Cristo viviente para establecer el reino de Dios, para manifestar y expandir el reino de Dios hasta en los confines de la tierra. Necesitamos entender esta revelación, esta verdad. Necesitamos entender este código de comunicación del Espíritu, IP, investidos de su poder. Mírate a ti mismo.
O dile al vecino, al que está a tu lado allí, escuchando, viendo esta predicación: has sido investido de poder, hemos sido investidos de poder. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor y su poder está sobre mi vida. El Espíritu del Señor se mueve en mí. El Espíritu del Señor me ha empoderado. Te ha dado una autoridad que va más allá de lo natural. Una autoridad que está por encima de todo lo creado. Una autoridad que está por encima de las mismas tinieblas. Que está por encima de los abismos, de los imperios y de todas las dominancias que existen en la tierra. Que está por encima de todo. Que es sobrenatural. Que va más allá. Hemos sido empoderados con un poder sobrenatural, con una autoridad suprema que está sobre nosotros para establecer el reino de Dios en todos los lugares. Toda potestad, dijo Yeshua, me es dada en los cielos y en la tierra, porque Él ya fue coronado a la diestra del trono del Padre como el Señor de todo y de todos. Él ya fue coronado. Él ya está en posición de autoridad suprema. Y Él manifestó en ese Pentecostés esa autoridad y ese poder para que a través de su pueblo, su iglesia, sea establecido, expandido su reino en todo lugar. Eres el representante del reino de Dios en la tierra, y en todo lugar donde tú estás tienes que establecer el dominio del reino de Dios sobre ese lugar. Cada vez que vayas a un lugar a predicar, a hablar, establece primeramente el reino de Dios en ese lugar. Cuando tengas que orar en la casa de alguien o por una familia, establece el reino de Dios sobre esa casa, sobre esa familia. Esa fue la encomienda de Jesús a los 70 y a los 12 que habían sido enviados. Digan: el reino de Dios está aquí, el reino de Dios ha acercado, el reino de Dios ha establecido, y echen fuera a los demonios, sanen a todos los que están en ese lugar, sean sanados en el poder del Espíritu de Dios. Yo creo que hoy el Rey Eterno está abriendo nuestra mente y nuestro corazón para comprender esta revelación del reino, esta revelación del cielo, para entender que ha sido empoderado. Y yo creo que mientras yo estoy todavía hablando, el Espíritu Santo de Dios está empoderando. El Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida. El Espíritu de Dios te está llenando de poder. Está llenando, está ungiéndote con autoridad del cielo, con autoridad sobrenatural, para que puedas ser capaz de vencer y de resistir cualquier cosa que se presente por delante, para que seas establecido en el reino de Dios y cada paso que des seas aplastando las obras de las tinieblas, derribando, demoliendo, derribando, demoliendo, derribando, derrotando y prevaleciendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así como está escrito. Y la iglesia o el evangelio crecía y prevalecía en donde quiera que vaya. Así dice el libro de los Hechos. El evangelio del reino prevalecía. O sea, tiene un poder para avanzar, y no hay nada ni nadie quien pueda impedir que el poder del evangelio del reino de Cristo avance. El poder del evangelio del Cristo viviente sea establecido y manifestado en toda la tierra. La unción está sobre la iglesia. El poder está sobre la iglesia. El enemigo está en angustia. El enemigo está desesperado porque la iglesia está siendo empoderada de la revelación. La iglesia está entendiendo hoy en este tiempo su posición de autoridad y de dominio. Si todas las cosas fueron puestas debajo de los pies de Yeshua HaMashiach, el mismo Yeshua HaMashiach le dice a la iglesia: yo le
pongo a la iglesia como autoridad sobre todas las cosas. Y todo lo que está bajo mis pies, dice Yeshua HaMashiach, está bajo los pies de su iglesia, porque somos su cuerpo y los pies son parte del cuerpo. Por lo tanto, estamos en un empoderamiento sobrenatural, glorioso y extraordinario. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, porque yo creo que el Señor definitivamente está abriendo nuestro entendimiento. El Señor está abriendo nuestros ojos para comprender las realidades del reino a través de estos códigos del reino que nos han sido entregados o revelados de parte del Padre. El coronado delante del trono del Padre a la diestra del Eterno. Él dice hoy sobre nosotros que Él nos ha entregado un poder sobrenatural. Y allí donde tú estás, recibe ese poder sobrenatural. Recibe ese empoderamiento. Recibe ese empoderamiento, esa fuerza del Espíritu de Dios, ese viento recio, ese fuego santo sobre tu cabeza, esas lenguas repartidas como de fuego sobre tu cabeza que te empoderan, que te dan el poder, que te dan autoridad para vencer toda obra de las tinieblas, que te dan autoridad para hablarle a tu espíritu, para hablarle a tu alma y para ordenarle a tu cuerpo que sea restaurado y que sea levantado. Hay un fluir del Espíritu de Dios en este momento sobre tu vida. Un fluir poderoso. El fuego del Dios viviente está sobre tu vida. El fuego del Espíritu de Dios está tocándote. Está sacudiendo, agitando tu espíritu. Está sacudiendo tu cuerpo. Está agitando tu espíritu porque te está empoderando. Para que puedas hacer aquello que no podías hacer antes. Para que puedas vencer y superar todo aquello que no habías podido vencer o superar. El Espíritu del Señor está sobre ti porque te ha ungido y te ha dado una lengua profética y te ha dado una lengua que adora. Te ha dado un lenguaje profético y te ha dado un lenguaje de adorador. Aleluya. Adora al Señor y proclama su poder sobre tu vida. Adora al Rey de los Reyes y proclama su poder sobre ti. Profetiza su poder sobre tu vida. Profetiza su poder sobre tu economía. Profetiza su poder sobre tu casa, sobre tu familia. Profetiza su poder sobre tu cuerpo. Profetiza de su poder sobre ti. Santo Rey del cielo. Santo Rey del cielo. A ti, Señor, sea la gloria, la autoridad, el señorío. Todo te pertenece, eres el Rey sobre todo. Yo declaro en tu autoridad y en tu poder, Señor, que todo cuerpo que ha estado enfermo se sana, que toda enfermedad huye por el poder del Espíritu del Dios viviente, por el poder de la sangre de Yeshua, por el poder del nombre grande y soberano de Yeshua y de Yahweh. Oh Santo Rey, en el nombre de Yeshua quebranto hoy toda maldición financiera. Quebranto hoy toda maldición financiera. Oh Santo Rey. En el nombre de Yeshua se quebranta toda maldición en tus huesos.
Están siendo regenerados tus huesos, tus articulaciones. Estoy viendo ahora que el Señor está sanando un problema en el brazo izquierdo de alguien. Un problema a nivel de las coyunturas del codo. El Señor lo está sanando ahora. Lo está restaurando. Está trayendo sanidad a los huesos. El Señor está operando hoy sobre huesos, sobre articulaciones. Pueden ser de tus manos o de tus brazos, o pueden ser de tus piernas, de tus tobillos. Yo declaro en el poder del Espíritu de Dios, ahora restauración de tus huesos. Declaro en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, una restauración sobre tus huesos. Recibe sanidad, recibe salud, recibe bienestar en su poder. Recibe fe, un empoderamiento de fe para creer en que Dios es capaz de hacer las cosas que son imposibles para los seres humanos. Él tiene el poder y la autoridad. El Señor está derramando de una fe sobrenatural para que puedas creer en su autoridad y en su soberanía. Él es santo. Él es poderoso. Él es grande. A Él la gloria, a Él el poder, a Él el dominio, a Él la autoridad suprema sobre todo. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad absoluta. Y en ese poder su iglesia se mueve. En ese poder como profetas nos movemos. En ese poder como adorador nos movemos. Y declaramos que de Dios es el poder. Una vez lo oí, 2 veces lo confirmo, porque 2 significa confirmación. Somos testigos de que de Dios es el poder, del Padre eterno, de Yahweh nuestro Elohim, de Yeshua HaMashiach, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Es el poder y la autoridad suprema, superior. Padre, gracias. Yo declaro un pueblo empoderado, un pueblo ungido en tu espíritu, un pueblo lleno del poder de tu espíritu. Declaro ministros llenos del poder de tu espíritu. Declaro una iglesia llena del poder de tu espíritu. Declaro una iglesia que le acompañan señales, milagros, prodigios, operaciones asombrosas, operaciones de milagros, hechos asombrosos, señales sobrenaturales, actos poderosos y maravillosos, revelación y sabiduría eterna del Elohim. Declaro una iglesia que manifiesta el poder del reino, la autoridad del reino, la potestad delegada del reino. Declaro una iglesia llena de la demostración del poder del Espíritu de Dios. Y hoy profetizo una demostración del poder del Espíritu de Dios sobre tu vida, una demostración del poder del Espíritu de Dios sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre las naciones de la tierra. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, líderes sean llenos, sean empoderados del Espíritu Santo de Dios, y señales asombrosas, operación de milagros, hechos sorprendentes y sobrenaturales te acompañan en tu vida y en tu ministerio. Sea ahora sellado en el poder del Eterno sobre tu vida. El mismo poder que obró en la iglesia primera, en la iglesia que nació del corazón del Mesías, Yeshua, el Melech HaMashiach, la iglesia que salió de su corazón. Ese mismo poder que operó en ellos, que no había cárcel ni prisión que los pudiera detener. Todos los sometieron bajo el poder del Dios viviente. Milagros, prodigios, señales y maravillas, hechos gloriosos y asombrosos.
señales. Declaro que este es un tiempo donde el poder del Espíritu Santo vendrá y manifestará señales, prodigios, hechos asombrosos, maravillas sobre tu vida. Un ministerio fructífero, un ministerio reproductivo, un ministerio multiplicador, un ministerio de apogeo y de crecimiento expandible, poderoso y sobrenatural. Así sea sellado. Así sea sellado en el poder del Espíritu de Dios. Prepárate para ver hechos asombrosos. Prepárate para ver lo que nunca has visto. Prepárate para recibir lo que nunca has recibido. Prepárate para manifestar como instrumento del Dios viviente, como gente empoderada del reino, como profeta, como adorador, como ministro del Dios viviente, como ministro de luz. Prepárate para manifestar su reino, su poder. Manifiesta el Cristo viviente que te habita. Manifiesta el Cristo viviente que te habita. Vive el reino, vive en el reino, manifiesta el reino. Porque este es el tiempo, iglesia, ha dicho el Señor, de empoderar a su pueblo y de manifestar obras sorprendentes y sobrenaturales que no has visto, que empezarás a ver en tu vida y ministerio, en tu casa. Milagros sobrenaturales. Recíbelo ahora y empodérate, llénate de su presencia gloriosa. Aleluya. Así sea sellado por el Dios viviente, el eterno que vive. Si tú todavía no has recibido a Cristo, este es el momento de abrir tu corazón al Señor y declarar que Él es el Rey, Él es el Dios, el Señor de los señores, Él es el que vive para siempre. Repite conmigo esta oración sencilla y di: Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor, me vuelvo a ti. Declaro que sobre mí está el poder del Espíritu Santo para empoderarme, para limpiarme, para santificarme, para llenarme del poder y de la autoridad, para poder vencer a las tinieblas, para poder vencer todo pecado que antes me dominaba, pero que ahora en tu nombre he sido sanado, he sido liberado, he sido redimido en el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti y yo declaro que solo tú eres Dios, que solo tú eres el verdadero, el santo, el Rey de los cielos. Gracias, mi Señor y Rey. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por llenarme de tu poder. Amén y amén. Aleluya. Te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo el ministerio, bendigo la asignación que el Padre Eterno ha entregado sobre tu vida. Si quieres seguir recibiendo más predicaciones, videos, donde compartiremos siempre la palabra del Dios viviente para tu bienestar, puedes suscribirte a nuestro canal. Si necesitas consejería pastoral, psicológica, espiritual, familiar, puedes comunicarte con nosotros a los números telefónicos que aparecen en la pantalla. Puedes comunicarte a través de Facebook o correo electrónico que aparecen también en la pantalla. Si quieres, puedes dejarnos tus comentarios también en el canal en YouTube. Y si necesitas conocer más de Dios o pedir una oración, pues comunícate con nosotros. Haznos saber, danos testimonios de todo lo que el Señor ha estado operando a tu favor. Danos esos testimonios para que la fe de otros se alimente. Porque como está escrito en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, Pablo dijo, para que la fe esté fundamentada en el poder del Dios viviente, en la autoridad del Dios que vive para siempre. Te bendigo hoy y siempre
y profetizo un nuevo tiempo glorioso, sobrenatural y extraordinario para tu vida. Bendiciones siempre. Desde la ciudad de Portoviejo, Ministerio Linaje del Rey, te bendecimos. Te bendigo. Pastor Rubén Zambrano, estoy para servirte. Bendiciones para todos.